Deuteronomio capítulo 6, versos 5 al 9. Y dice así: y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a quienes y hablarás de ellas estando en dónde y hablando por dónde y a dónde y cuando y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en las puertas y en tus puertas. Inclina tu rostro. Señor, esta hora venimos delante de ti dándote gracias. Te pedimos que hables a nuestro corazón, así como lo hiciste hoy por la mañana al grupo que llegó. Señor, tú también hables a nuestro corazón esta tarde, que esta palabra sea plantada en un lugar fértil y que dé mucho fruto. Todo esto te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Tome asiento por un momento. Bien, escuche bien usted, papá, mamá, abuelito, abuelita, que me estoy estrenando. Ahí está tu Biblia, gloria a Dios. Que me estoy estrenando como abuelito. Tengo un año de ser abuelito y qué bendición, abuelos. Definitivamente es el mejor estado del ser humano el ser abuelo. Qué bendición, ¿no es cierto? Qué alegría, qué gozo. Pero esto de ser abuelos trae consigo una gran responsabilidad. Yo no sé si usted sabía. También quiero hablarle a los jóvenes, a las jóvenes, que el día de hoy no tienen hijos y tal vez en tu mente no está el tenerlos. Algún día te aseguro que Dios te sorprenderá siendo mamá o siendo papá. Por eso es importante que hoy recuerdes esta prédica. ¿Para qué? Para que dentro de 5, 10, 15, 20 años tú sepas que un día el pastor Eduardo González en Fayetteville, el 15 de septiembre del 2024, el pastor Eduardo te enseñó esto. Yo quiero que tú sepas, este es el pasaje, uno de los pasajes, el libro de Deuteronomio tiene varios lugares donde Dios le recuerda a Moisés: debes de enseñarle a mis hijos lo que tú has vivido, los milagros que has visto, debes de pasarles tu fe. Y Dios es bien claro, mire cómo le dice, y no solamente enseñarla, sino que debes de ponerla, escribirla en las paredes de tu casa, en los marcos de las puertas, en los marcos de las ventanas. Esta casa, esta iglesia tiene algunos versículos bíblicos aquí y en la parte del frente. Pero la idea es de que tú salgas con estas ideas para poderlo hacer en tu casa. En mi casa, usted encontrará diferentes paredes con textos bíblicos. Digo, además de las fotos de la pastora, la foto de mis hijas, también está la foto de textos bíblicos o cuadros de textos bíblicos, porque esos textos bíblicos, cuando miro una pared, llega a mi mente y el Espíritu Santo me habla. Y eso es lo que Dios le está diciendo a Moisés. Debes de hablarlo, debes de recordárselos a mis hijos, a tus hijos. ¿Por qué Dios es enfático en esto y por qué lo dice varias partes en el libro de Deuteronomio? ¿Por qué razón? Porque el ser humano tiende a olvidar cosas. ¿A cuántos se les ha olvidado algo? ¿A cuántos se le olvidó comprar el pollo que la esposa le mandó a comprar? O traer los huevitos que tenías que comprar para la casa. A mí se me pasa olvidando, Luis. Se me pasa olvidando. Y entonces me voy para el área de las herramientas y se me olvida que tenía que comprar huevos y espagueti. Se me olvida todo. Y entonces Dios, que es eterno y que es inteligente y es sabio, Él le recuerda en varias oportunidades al pueblo de Israel: esto es la forma en que ustedes deben de pasar la verdad de mi palabra. Estamos hablando esto porque a partir del día de hoy ustedes escucharán por 4 domingos más la nueva serie que estamos estrenando hoy, que tiene que ver con dejando herencia.
En este país, Estados Unidos de América, del 15 de septiembre al 15 de octubre, se ha declarado a nivel nacional, es el mes de la herencia hispana. Y entonces muchos hispanos nos preocupamos por dejar herencia. Y cuando hablamos de herencia, ¿qué llega de primero a nuestra mente? Economía, tierras, un buen apellido. Es lo primero que pensamos. Sin embargo, a través de esta serie de predicaciones, yo quiero poner en su corazón que eso está bien, no es malo. Es importante que nuestros hijos puedan tener un peldaño que usted le ha dejado arriba para que ellos se impulsen de ese peldaño que usted les dejó, esa plataforma que usted les creó, ellos se puedan impulsar. Algunos están pensando en una empresa, algunos son emprendedores. Gloria a Dios, los felicito por eso, no es malo. Pero hay algo más importante que cualquier bien material, que una herencia natural, y es la herencia espiritual. Por eso esta serie de mensajes tiene que ver con dejando una fe que salva. Es la mejor herencia que Rafael puede dejar a sus hijos. Es la mejor herencia que Chuy puede dejar a sus hijos. Es la mejor herencia que yo le puedo pasar a mis hijas. Y usted me puede decir, pastor, pero ¿cómo es eso? La fe se transmite, la fe se pasa. No es que se pasa como se pasa el ADN, no es que se pasa como la sangre, no se pasa así. La palabra del Señor enseña que la salvación es individual y cada uno tiene que creer, pero la fe se modela. La fe tus hijos la pueden ver, tus nietos la pueden ver. Ellos pueden ver lo complicado tal vez de la verdad, de la palabra de Dios. Ellos pueden ver una fe práctica en ti, una fe sencilla en ti. Lo que dice la palabra del Señor lo pueden ver reflejado en ti. Porque el ser humano olvida. Y nosotros como padres tenemos que estarles recordando a nuestros hijos lo que es bueno, lo que es de buen nombre, lo que salva nuestra fe. Y no me refiero a ninguna otra fe que es la fe en Cristo Jesús. ¿Por qué esto es importante? Porque váyase conmigo al libro de Jueces, en el capítulo 2. Jueces capítulo 2. Unos libros después, 3, 4 libros después, dice Jueces capítulo 2. Porque ya Josué, capítulo 2, verso 6, porque ya Josué había despedido al pueblo y los hijos de Israel se habían ido cada uno a su heredad para poseerla. Y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo ¿de quién? De Josué. Y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivían con Josué, los cuales habían visto todas las grandes obras de Jehová y él había hecho para Israel. Pero murió Josué, ojo ahí, pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años, y lo sepultaron en su heredad en Timnat Sera, en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaz. Y mire lo que dice el 10. Y toda aquella generación que vivía con Josué también se fue a reunir con sus padres. ¿Qué quiere decir eso? Que también murieron. Pero mire lo que dice el segundo, después del punto en el versículo 10. Y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová ni la obra que él había hecho por Israel. ¿Qué quiere decir esto? Que en algún punto de la historia al pueblo de Israel se le olvidó pasar esa fe salvadora en Dios. Se les olvidó pasarla a sus hijos. Hubo toda una generación que se perdió. Si usted lee el capítulo 3 de Jueces, el versículo siguiente de lo que acabamos de leer, el profeta dice: e hicieron lo malo los hijos de Dios. Y lo repite varias veces. E hicieron lo malo los hijos de Dios. ¿Y cuántos saben que lo malo también tiene consecuencias?
Lo bueno tiene consecuencias, pero ¿cuántos saben que lo malo también tiene consecuencias? Y entonces, como consecuencia de que los hijos de Dios hicieron lo malo, Dios los entregó a que otros pueblos les destruyeran, les atacasen. Porque todo lo malo también tiene consecuencias. Y entonces, ¿dónde se gestó esto? ¿Qué fue lo que ocurrió? Bueno, que en algún momento de la historia los ancianos que estuvieron junto con Josué no pasaron a la siguiente generación, no dejaron herencia de fe a la siguiente generación. Les dejaron una tierra, les dejaron un lugar donde vivir, como usted y yo estamos pensando. Seguramente les dejaron cabras, toros, camellos, vacas, caballos. Seguramente, ven, no es malo. Pero ¿qué pasó con la fe? ¿Qué pasó con lo más importante? Por no pasar la fe, Dios los entregó a que los destruyeran. ¿Y saben qué? Perdieron toda la heredad. Tú puedes dejarle muchas cosas a ellos, pero pones en peligro de que tus hijos pierdan absolutamente todo si no les pasas esa fe salvadora. ¿Me doy a entender el día de hoy, iglesia? Por lo tanto, el día de hoy yo quiero hablar con ustedes, porque ya hemos estado hablando. ¿Cuántos se acuerdan de que hemos estado hablando de fe? ¿Se acuerdan que hemos estado hablando modo fe? De hecho, el día de hoy estoy vistiendo una camisa que la iglesia tiene, que están en venta ya, no sé si todavía quedaron, pero tiene que ver con la fe que mueve montañas. El día de hoy estamos hablando ya no de las montañas que mueve la fe, ni de los árboles, de los sicómoros, ni los problemas. Ya no estamos hablando de esto. Estamos hablando de esto que hoy es nuestro, que hoy estamos viviendo en modo fe. ¿Cuántos viven en modo fe? Ok, ahora que es nuestro, necesitamos pasarlo. Y en la parte del frente también usted encontrará un pequeño árbol, o la idea es que al final de estas 4 semanas se convierta en un árbol donde usted puede buscar a una persona ahí y poner ese versículo que tú has aprendido a vivir en fe. Que tú dices, este versículo cuando yo lo leo, anima mi fe, fortalece mi fe. Ese versículo que te habla a ti, porque el versículo que le habla a Chuy seguramente es diferente al que me habla a mí. Ok, ahora al final usted va a buscar esas hojas y va a poner usted ese versículo que le anima a usted en fe, para que al final de estas 4 semanas podamos tener ese árbol que marca esa heredad, ¿no? Para las nuevas generaciones. El otro día estuve escuchando un testimonio de un hombre que tenía hace años atrás, hace unos 50 años, un caballero de creo que eran como 70 años tenía este caballero, y vino con un árbol. Este árbol era quisiera recordar de qué era el árbol, pero no me acuerdo, era algún fruto. Vino y lo plantó en su propiedad, un caballero de 70 años, y le preguntan, ¿y por qué estás plantando ese árbol en el centro de la propiedad? Se va a ver feo ahí, mejor plántalo en otro lugar, pero ¿por qué lo plantas ahí? Y entonces el caballero le dijo, es que estoy dejando heredad a mis nietos y a mis hijos. El caballero sabía que él posiblemente no iba a probar de ese fruto, que él no se iba a comer ningún limón, ninguna manzana o ninguna pera, no lo iba a probar, pero él estaba pensando en la heredad que le iba a dejar, las manzanas, las peras que iban a poder comer sus nietos, ¿no? Y esto es lo que queremos, pues, plantar en usted, hacerlo memorable en su mente, que quede ese árbol lleno de versículos bíblicos que hablan a la congregación y que estamos dispuestos también a pasar a la próxima generación. Recuerde que la fe no se pasa como el ADN, pero sí la fe se modela, la fe se pone en práctica y los que nos miran la aprenden. Así que el día de hoy yo, hablando de hijos y hablando de hijas y hablando de nietos y nietas, a mi familia yo no la he modelado solo.
he tenido una muy buena compañera, la mejor compañera que Dios me ha podido dar para poderle hablar ahora a mi iglesia, a nuestra iglesia, poderle hablar de cómo pasar, cómo heredar una fe que salva. Por cierto, esta persona está de cumpleaños el día de hoy y me refiero a la pastora Katia. La pastora Katia está aquí conmigo la he invitado el día de hoy para que nos ayude a sembrar en usted, sembrar en mí inclusive. Eso que hemos practicado como matrimonio a lo largo de ¿cuántos años? Casi 28. Casi 28. ¿No eran 29? No, hermano, no. Casi 28 años. En diciembre cumplimos 28 años. El 19 de diciembre cumplimos 28 años de haber sido casados civil. Y el 20 de diciembre, 28 años de haber sido casados por la iglesia. Así que, pastora, te he invitado para que nos ayudes a pasar a la iglesia estas herramientas prácticas. ¿Cómo podemos darle a los papás, a los abuelos, a los futuros padres herramientas que les ayuden a ellos a pasar esa herencia, esa fe salvadora? ¿Cómo están? Dios les bendiga. Dios les bendiga a los que nos están viendo también. Gracias a todos los que me han saludado y a los que me van a saludar también. Es una bendición estar aquí el día de hoy, especialmente para poder hablar de algo que nosotros hemos puesto en práctica. Lo que significa que les podemos contar de manera real, de primera mano, que si lo pones en práctica vas a tener los resultados que estás esperando. No solamente porque nosotros mismos somos el resultado de una familia que nos dio una herencia de fe, sino que nosotros hemos puesto en práctica lo necesario para que nuestras hijas y ahora nuestro nieto también puedan tener esta herencia de fe. Y lo primero que yo creo que debemos, son 3 puntos por si está tomando nota. Espero que la mayoría esté tomando nota. ¿Ese era Lucas? No. Ah, bueno. Ya yo le iba a decir que porque estaba llorando, que me quiere, es que quiere que yo esté con él. No. Lo primero que usted debe saber es que para poder dejar una herencia de fe, usted debe creer ciegamente en Dios. Anote, primer punto, para ser efectivos pasando una herencia que perdure y trascienda, usted debe de creer ciegamente en Dios. Si usted mal no se acuerda, usted debe de recordar que hace 2, 3 domingos atrás estuvimos hablando, uno de los puntos que tenemos que poner en práctica es creer en Dios. Bien, hoy lo traigo de nuevo, lo traemos de nuevo porque para pasar esa fe salvadora, tú necesitas creer ciegamente en Dios. O sea, como que lo estamos viendo ahí al frente. Como tan real que está aquí ella al lado mío, tan real decir, aquí está Dios a mi lado. Amén. Sin dudarlo. Escuche lo que dice Proverbios capítulo 3, verso 5. Dice la palabra del Señor: confía en el Señor con todo tu corazón. No dependas de tu propio entendimiento. Busca su voluntad en todo lo que hagas y Él te mostrará cuál camino tomar. Precisamente cuando tú y yo tenemos claro y definido que vamos a creer ciegamente en Dios, le vamos a confiar nuestra vida a Él totalmente, entonces necesito escucharlo para que Él guíe mi camino. Porque de lo contrario voy a cometer errores. Si me confío solamente en mi conocimiento, en mi entendimiento, voy a equivocarme. Y lo que quiero es que los que me rodean puedan ver que esa fe ciega en Dios trae buenos resultados. Y entonces este versículo trae estas dos partes que se contraponen. Primeramente, mi fe en Dios, y segundo, mi forma de pensar, mi confianza en mí mismo. Dice, confía en el Señor con todo tu corazón, ciegamente, abandónate en sus manos. Yo no sé, pero cuando yo me abandono en las manos de Dios, siento que no estoy en las mejores manos Amén, del mundo. amén. Yo no sé si a usted le pasa lo mismo, pero es confiar ciegamente en Él. ¿Por qué? Dice al final, y Él te mostrará qué camino
tomar. ¿Cuántos han tomado decisiones aquí en algún momento en sus vidas? Amén. ¿Cuántos han tenido que decidir qué trabajo? ¿Cuántos han tenido que decidir qué esposo, qué esposa, qué novio, qué novia? Hemos tenido que tomar decisiones trascendentales en nuestra vida. Muy bien, Dios te dice que debes de confiar ciegamente en Él de todo corazón, sin dudarlo. Porque si lo haces diferente, tendrás resultados diferentes. ¿Qué es lo que pasa si lo haces diferente? Dice, no dependas de tu propio entendimiento. Sí, caballero, tú eres muy inteligente. Dama, tú eres muy inteligente, muy sensata, muy correcta, pero no es suficiente para poder encomendar o para poder tener los resultados que tú deseas. No te bases en tu propio conocimiento. Porque en algún momento puedes decir que el arranque todo va muy bien. Mis fuerzas, mi economía, mis ganas, ahí voy. No necesité orar ni una sola vez. Ok, sigue pensando así y vas a chocar muy pronto. Así lo he visto. Precisamente es lo que le pasó al pueblo de Israel, del cual leímos al inicio. El pueblo de Israel vivió los milagros más maravillosos que un pueblo haya podido vivir, viendo a Dios actuar a su favor. Ellos creían en que eso era posible porque lo vieron el mar abrirse, vieron a los enemigos caer, pero eso no significó que ellos le transmitieran a sus siguientes generaciones esa fe que ellos habían experimentado. ¿Por qué? Porque no tuvieron la conciencia y la certeza de que creer yo en Dios y tomar decisiones tomadas de Él me va a asegurar un futuro en el cual se esté transmitiendo mi fe. Ellos empezaron a tomar decisiones por sí solos. Se instalaron en el pueblo, en la herencia, porque se instalaron en la herencia. Josué los deja instalados en la herencia por la cual habían salido de Egipto. Y ya que se instalaron en ese lugar, cada quien empezó a tomar sus propias decisiones. De modo que en el momento que muere aquella generación, los hijos se quedan sin saber qué hacer. Hay una pregunta que me llega ahora y me interesaría que me ayudes a aclarar aquí. ¿Es culpa de la generación que estuvo después de Josué? No. ¿El no conocer a Dios? No. ¿O fue culpa de sus antepasados, de sus padres, de sus abuelos? De los que más experimentaron a Dios. Exacto. Conocer a Dios. Ellos no tienen culpa, porque ellos no saben nada. Los responsables aquí somos nosotros. Amén. Que tenemos que pasar esa voz. Y los jóvenes que están aquí no crean que esto no aplica para ustedes. Ustedes ya están dentro de la generación que está escuchando lo que hay que hacer. Así que también lo pueden poner en práctica, aunque no tengan hijos a quienes enseñar. Tienen amigos, tienen familia que pueden también aprender de ustedes. Punto número 2. Primer punto, creer ciegamente en Dios. Segundo punto, tiene que ver con obedecer su palabra. Precisamente. Y entonces, al obedecer su palabra, usted tiene que estar claro en esto. ¿Cuántos creen que enseñarle a sus hijos a venir a la iglesia es importante? La mitad. Voy a repetir la pregunta. ¿Cuántos creen aquí que enseñarle a sus hijos a venir a la iglesia es importante? Amén. Pero ¿cuántos también conmigo creen de que no lo es todo? Amén. Que vengan aquí, que usted bueno. los traiga aquí, es importante, pero no lo es todo. ¿Cuántas horas están sus hijos aquí con nosotros? 1 hora, 1 hora y media. Máximo. Les enseñamos la palabra del Señor, todo lo que podemos. ¿Cuántas horas está en su casa? Y si en su casa ve las cosas patas para arriba, perdón. Si en su casa ve maldición, si en su casa oye malas palabras, si en su casa ve todo lo contrario a lo que la maestra de escuela dominical está enseñando en la iglesia, ¿de qué sirve lo que le estamos enseñando? Precisamente por eso, obedecer la palabra de Dios de parte nuestra nos va a llevar a poderles enseñar, viviendo la palabra de Dios, un ejemplo que ellos pueden seguir. Y de hecho, aprovecho para mencionarles el arbolito que tenemos allá afuera que vamos a formar de versículos bíblicos. También queremos que los niños participen. Ellos también pueden escribir un versículo y pegarlo, porque vamos a formar un árbol de toda la familia de la iglesia. Así que todos pueden participar. Eso va a quedar bonito para las redes sociales, para que usted lo suba
y le cuente a la gente, sus amigos, de qué se trata ese De la arbolito. herencia de fe. ¿Cuántos creen aquí que enseñarle a leer la Biblia a los niños es Bueno, importante? claro que sí. Pero ¿cuántos creen que no lo es todo? Amén. ¿Cuántos creen que el que tu hijo sepa que tú tienes a Jesucristo en tu corazón es importante? Amén. Pero no lo es todo. Amén. Yo recuerdo el día, fue el 6 de junio de 1988, cuando mi mamá me llamó y me preguntó, ¿tú tienes a Jesús en tu corazón? Yo iba a la iglesia, no me perdía las vigilias, no me perdía los campamentos. David dormía debajo de las sillas, de las bancas de la iglesia. Amén. Ahí estábamos todos los días. Y mi mamá se atreve a decirme a mí si yo tengo a Jesús en el corazón o no. Pero esa pregunta fue muy importante para mí, porque de ahora en adelante, todas las personas que me digan, ¿usted tiene a Jesús en su corazón? Que no me conozcan que soy pastor. ¿Usted tiene a Jesús en su corazón? Sí, lo recibí el 6 de junio de 1988. Desde entonces soy cristiano, vivo para Cristo y moriré para Cristo. Amén. Porque de la misma forma en que nacieron nuestras hijas, en que nacieron sus hijos, y seguramente les hicieron un certificado de nacimiento, ¿cierto? Con la fecha, el lugar y la hora en que nacieron. ¿Por qué no tener un certificado o por lo menos un recordatorio del día y la hora en que tú naciste espiritualmente? La palabra del Señor enseña que tú eres nueva criatura. Por lo tanto, yo recuerdo que mi mamá me dijo, es importante que aprenda a leer la Biblia, es importante llevarlo a la iglesia, pero me hizo la pregunta, ¿usted tiene a Jesús en su corazón? Y yo le dije, como que titubeé. Y entonces ella me dijo, rapidito, venga, recíbalo aquí. ¿Usted cree en Jesús? Sí. ¿Usted cree que Él murió por usted? Sí. ¿Usted tiene el Espíritu Santo? Yo creo que sí. Bueno, vamos, ore, repita conmigo. Y ahí recibí a Jesús en mi corazón. Así que le invito, papá, asegúrese, no solamente enséñeles a leer, no solamente cuénteles que usted tiene a Jesús, no solamente tráigalos a la iglesia, asegúrese, y si no lo tienen, haga que lo tengan. La palabra del Señor dice en Santiago capítulo 1 y el versículo 22, y esto en cuanto a lo que significa vivir lo que estamos leyendo. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Precisamente tus hijos, mis hijas pueden venir a la iglesia, les enseñamos siempre qué es lo que hay que hacer, qué es lo correcto. Pero si luego salen de aquí a vivir en un lugar donde lo que se hace es diferente a lo que se les enseña aquí o diferente a lo que dice la Biblia, eso es peor todavía, porque deja una mentalidad de engaño, de mentira, de falsedad, de hipocresía, y eso daña incluso más a las siguientes generaciones. Así que vivir la palabra de Dios, vivir lo que Él nos manda en su palabra, es el segundo punto, el segundo paso que podemos utilizar para poder transmitir esa herencia de fe. Yo quiero agregar aquí, los que nos están mirando allá tal vez no han tenido esta experiencia, pero yo quiero contarle a usted que aquí en nuestro auditorio, en el templo, el primer tiempo, durante el tiempo de alabanza y adoración, ese primer tiempo de cantos, los niños están aquí con nosotros. ¿Usted sabe por qué están aquí con nosotros? Esas sillas que usan los niños las ocupamos. Mire, estas personas no tendrían dónde sentarse si no estuvieran esas sillas vacías. Pero cuando los niños están aquí, estas personas pues tienen que esperar hasta que ellos salgan. Pastor, pero ¿no es un poquito más lógico que los niños salgan desde el principio para que las personas tengan? Sí. Puede ser. Pero no. A mí me interesa que esos chiquillos aprendan los cantos de la iglesia. Así como los aprendí yo. Que esos chiquillos aprendan los cantos de la iglesia. Y que cuando estén en dificultades los canten. Aprendan a adorar al Señor. Aprendan a exaltar al Señor. Pastor, pero eso no se lo enseñan en la escuela dominical. Posiblemente sí, pero en la escuela dominical usted no está. Y yo quiero que ellos le miren a usted, a su papá, a su mamá, adorando al Señor. Pero yo no quiero que los chiquillos se lleven la desilusión de que, ay, mira qué lindo papi levanta las manos en la iglesia, pero en la casa le levanta la mano a la esposa, a mi mami. Ay, pero en la iglesia, ay, qué bonita mami, mira cómo le sale la voz cantando. Y en la casa solamente le sale la voz gritándome a mí.
Cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia. Esto es intencional, iglesia. Así que nosotros estamos haciendo un trabajo para que usted le dé continuidad. ¿Dónde? En casa. En tu casa. Por eso Modelando la palabra Jesús. de Dios, esa fe que se pasa, debe ser vivencial. Amén. Algo que se practica inclusive en lo más sencillo y lo más íntimo de la casa. Seguimos. El punto número 3 que queremos dejar en sus corazones de cómo pasar esa herencia de fe a nuestras familias, a nuestras generaciones, tiene que ver con la fidelidad. La fidelidad. Esto es importante. Lea el Romanos capítulo 8, verso 35 y 39. Hasta el 39. Hasta el 39. Mira lo que dice el apóstol Pablo. Mire qué hombre y Qué qué certeza. grado de fidelidad tenía este hombre. Leámoslo. Dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y dice en el 38, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Wow. Qué calidad de siervo, qué hombre para amar al Señor con todo su corazón. Ni la muerte, ni la vida, ni lo pasado, ni lo que viene, nada me va a separar de las cosas del Señor, de su amor. Y esto tiene que ver en lo bueno y en lo malo. Vaya Sí. bien o vaya mal. Si algo supo vivir Pablo, fue tribulación. Es más, Pablo dice en una de sus cartas, dice, le he pedido a Dios 3 veces que me quite este mal. Y cuando le pido que me quite este mal, lo que me responde es, bástate Mi gracia. en mi gracia, porque su poder se perfecciona en mis debilidades. Amén. Para que no digan, uy, qué bárbaro Pablo, cómo habla, cómo salva gente, cómo lo lleva a la iglesia. No, sino que digan a través del poder que opera en Pablo, Amén. se están haciendo cosas maravillosas. Amén. Amén. Y algo así pude experimentar yo hace un tiempo atrás, David. Hace años atrás, hace unos 7 años atrás, fui diagnosticado con una condición de pérdida de audición severa, especialmente en mi oído izquierdo. Y para esto la única forma era la cirugía. Así que el médico nos sentó y nos dijo, miren, señores, hay 80% de posibilidad de que todo salga muy bien. Y que recuperes la audición que habías perdido. Y que quede como Bien. niño chiquito, escuchando todo. Y nosotros dijimos, vamos a creer por fe. Así como cuando usted recibe esa palabra de parte de usted, dice, lo recibo. Ahí voy a estar yo. Pusimos a orar a la iglesia, pusimos a todo el mundo a orar, amén. Creemos en ese 80% que me va a tocar a mí. Nos dijo el médico, hay un 10% de que usted va a quedar oyendo lo mismo, escuchando lo mismo. Ok, espero que ese no me toque a mí. Y hay un 10% de que va a estar peor, de que va a perder todo. Lo poquito que escucha, lo va a perder. Ni modo. El Señor nos va a El responder. Señor nos va a respaldar, el Señor nos vamos a hacerlo. Y me sometí a la cirugía. ¿Y qué creen que pasó? La mayoría sabe. ¿Qué creen que pasó? Me tocó el 10% de perder la audición. En mi oído izquierdo no escucho absolutamente nada. Cuando mi esposa me pide las compras de comida, le digo, háblame por el oído izquierdo. No, es la excusa de siempre. Es que me lo dijo por el lado que no oigo. Y entonces, esto es una vivencia, algo que ocurrió en nuestra vida hace poco. Para aquellos que piensan que el Señor le responde todo lo que pide el pastor y que el pastor tiene una conexión, un teléfono rojo en su escritorio que va directamente al cielo y especial.
O Eso más es cierto. aún, que predicamos de la fe porque siempre todo el Señor lo ha Porque contestado. todo es color de rosa. Aquí estamos, al igual que el apóstol Pablo, batallando, luchando un día a la vez y viendo la mano de Dios responder a su tiempo. Y entonces le pregunto a Neudi, le pregunto a mi hija, no voy a decir cuál, pero a una de mis 3 hijas, le pregunto, dime una cosa, Julie. Ups, lo dije. Dime una cosa, que la mayoría de sermones que contamos aquí, que experiencias, antes de contarlas aquí, o la palabra que el Señor nos da, siempre lo pasamos por nuestras hijas y queremos escuchar qué nos dicen porque queremos tocar las nuevas generaciones. Queremos que el mensaje llegue ahí. Y entonces mi hija, yo le dije, Julie, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tenemos que hacer nosotros como padre para que usted sienta que estamos dejando una herencia de fe? ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Los que conocen a Julie es muy sensible. Yo le dije, o sea, como que si mañana nos morimos, ¿qué quedó en ti de herencia de fe? Y empezó a llorar inmediatamente. Y empezó a llorar. Y empezó a llorar. Y yo sé que ahora, cuando llegamos a la casa, me va a reclamar, pero ni modo. Y entonces empezó a llorar. Y me dijo, Daddy, es que ustedes lo han hecho toda la vida. Han dejado en nosotras una herencia de fe. Pero dime algo, ¿qué hemos hecho? ¿Qué prácticas hacemos para que nuestros padres en la iglesia puedan poner también en práctica esto? Ella me dijo, un día, después de que supimos del resultado de tu cirugía, estábamos comiéndonos un helado en un restaurante, comiéndonos un helado, y entonces nos dijiste, ¿y qué va a pasar ahora? ¿Ustedes creen que por no escuchar o porque la cirugía no haya ido bien, voy a dejar de predicar la palabra? ¿Ustedes creen que no voy a seguir sirviéndole al Señor? ¿Ustedes creen que no voy a seguir siendo el pastor de la iglesia? Al contrario, con más ganas y con más deseo, voy a estar al pie del cañón predicando la palabra cada vez que pueda. Y me dijo, y eso me marcó. Hermanos, yo no me acordaba de ese hecho. Ni por aquí me había pasado. Sin embargo, cuando tú le crees a Dios, obedeces su palabra, Amén. Y le eres fiel, no tienes que estarte cuidando o tratando de recordar, ay, me está mirando, me está mirando, me está mirando. Sino que tu ADN ha tomado estos 3 principios y ya eres parte o son parte de quien eres. Amén. Sencillamente lo sudas, lo transpiras, lo pasas Lo vives. by default, porque sí, porque así vives, porque así crees y porque así amas al Amén. Señor. Amén. Así que el día de hoy, queridos padres, yo sé que el Espíritu Santo les está hablando y yo sé que ha hecho grandes cosas en ustedes. ¿Ya lo contaste a tus hijos? Seguramente porque vienes a la iglesia, porque ves el canal o porque enciendes todos los domingos la red social y nos miras. Seguramente ellos ya tienen una idea de que eres cristiano. ¿Se los has dicho? ¿Le has dicho lo que Dios ha hecho en tu vida? ¿Le has dicho que Jesucristo es tu Señor y tu Salvador? ¿Les has preguntado? Tenemos Háblalo. unas cuantas preguntas. Precisamente esas preguntas tienen que ver con ¿qué haces entonces con toda esta información? Si ya la estás viviendo, si lo tienes en tu corazón, si realmente estás convencido de que quieres seguir a Jesús y que confías tu vida plenamente en Él, ¿qué estás haciendo con esa información? No te la puedes callar. Tienes que hablarla a tus generaciones, a la gente que te rodea, pero lo que hablas no puede ser diferente a lo que vives. Las palabras se las lleva el viento, las acciones hablan más que 1000 palabras. Tienes que vivirlo. Y les decía a los hermanos en la mañana en la iglesia, aquí en el servicio anterior, no se trata de que yo voy a leer la Biblia y yo voy a orar y voy a creer en Dios y le voy a enseñar a mis hijos que siempre oramos por todo lo que estamos haciendo en nuestra casa. Siempre invitamos al Señor a que Él nos acompañe en lo que estamos haciendo. Estás muy equivocado, porque no se trata de que tú invites a Dios a tus planes. No se trata de que tú invites a Dios a hacer lo que a ti se te antoja.
Se trata de que tú le preguntes a Él qué es lo que quiere que tú hagas y luego entonces le digas: Señor, permítenos caminar contigo en el plan que tú tienes para nosotros. Y todas las decisiones que tomamos las tomamos basadas en lo que dice su palabra. Y por lo tanto podemos orar y pedirle al Señor que bendiga el proyecto, porque el proyecto no nació de nuestro corazón, viene directamente de Él, porque estamos caminando en la verdad que Él nos ha enseñado. Y no solo en las decisiones trascendentales de tu vida, esto se debe hacer todos los días, en las decisiones Así más es. sencillas, en lo que hacemos día a día. Pero esas decisiones deben estar basadas en una vida ejemplar, que primero yo entiendo que la quiero vivir, creo en Él, la voy a practicar creyendo en su palabra, y además me voy a asegurar de que haya una fidelidad Ser fiel. que se ve, que se nota As- entre los demás. Así que quiero preguntarte hoy, iglesia, ¿estás convencido, convencida de que la salvación no se encuentra en otro nombre, solamente el nombre de Amén. Jesucristo? Amén. Esto quiere decir que no es a través del Papa, no es a través del monje, no es a través de la Virgen, no es a través del santo, no es a través de Mahoma, no es a través de ningún pastor, ni ningún teólogo, ni ningún apóstol, ni Amén. ningún profeta. El único que tiene el poder para salvarnos se llama Jesucristo, Amén. el Hijo de Dios. Amén. ¿Alguien dice amén a eso? Amén. ¿Estás convencido de que las afirmaciones de todos los demás supuestos profetas y salvadores que andan por ahí en el mundo son falsas? ¿Estás convencido de eso? Tercero, ¿le confías tu vida y la de tus hijos al poder y fidelidad de la persona de Jesucristo? Amén. ¿Sí? Pues si tus respuestas son sí, tienes un gran mensaje que contar. Amén. ¿Lo estás contando? Tienes un gran mensaje que pasar. ¿Lo estás haciendo? Tienes una gran heredad que transmitir. Amén. ¿Lo estás haciendo? Amén. Que no se diga de nosotros, los que estamos Amén. aquí el día de hoy, Sí, sí. lo mismo que se dijo de la generación de los jueces después de Josué, No. de que se levantó una generación que no conocía de Dios. No Que no se seremos. diga eso de Amén. nosotros en el nombre del Señor. Amén. ¿Qué le parece si se pone de pie el día de hoy? ¿Cómo no vamos a contar sobre este gran regalo? Amén. ¿Cómo no vamos a contar sobre esta gracia? La palabra del Señor nos enseña que somos salvos por gracia Amén. y no por obras. Lo que usted hace, hermano, hermana, el día de hoy para servirle al Señor es bueno y es importante, pero no suficiente para la salvación. Amén. Lo que tú digas o no digas. Algunos dicen: pastor, es que yo soy tan bueno, yo no he matado, yo no tomo, No robo. yo no me drogo, yo no robo, yo soy tan bueno. Querido, nada de esas cosas que no hacen te aseguran la salvación. Amén. Lo único que te puede asegurar una salvación eterna es aceptar a Jesucristo, el Hijo de Dios, en tu corazón. Y de ahí en adelante poderlo modelar y pasarlo a las siguientes generaciones. Amén. Por eso el día de hoy quiero iniciar este tiempo. Iglesia, inclina tu rostro a esta hora. Gracias, Señor. Hoy mi esposa y yo hemos hablado tal vez de una forma diferente, poco usual, pero hemos transmitido el mensaje que el Señor ha puesto en nuestro corazón, Gracias, Jesús. sabiendo de que aquí hay personas que necesitaban escucharlo. Escucha bien la pregunta que voy a hacer. ¿Tienes a Jesús en tu corazón? ¿Recuerdas cuándo le aceptaste? ¿Recuerdas cuánto naciste? ¿Cuándo naciste de nuevo? ¿Nunca lo has hecho? Hoy te invito a que lo hagas y que recibas esta fe salvadora. ¿Estás listo? ¿Estás lista? Lo único que tienes que hacer, según la palabra, es creer en Dios y confesarlo. ¿Qué te parece si lo confesamos el día de hoy? Por eso repite conmigo: Padre Celestial, el día de hoy te acepto como mi Señor y mi Salvador. Te invito a ser morada en mí. Perdóname, límpiame,
Y a partir del día de hoy, envía tu Espíritu Santo a ser morada en mi vida. Esto lo oro en el nombre de Jesús. Amén y amén.